María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Quinta parte. Sobre la espiritualidad y las decisiones cotidianas. 57. Quien hace esta total consagración puede continuar rezando e intercediendo por las personas. Puede y debe continuar rezando e intercediendo por todos los que quiera o que le pidan oraciones. Ahora con más confianza, una vez que Nuestra Señora, que no se deja vencer en generosidad, será muy pronta en acoger y atender a los pedidos de sus esclavos por amor, en favor de aquellos por los que interceden, pues la honra de estos será su honra también. (58) Si en esta consagración me entrego totalmente a María, entonces puedo recurrir más directamente a Jesús o rezar directamente a Dios. La total entrega a la Santísima Virgen, lejos de impedirnos nuestro relacionamiento con Dios, antes lo favorece, pues aprenderemos con nuestra Madre del Cielo a aproximarnos a Dios con mucha más fe y confianza que antes. Nuestra Señora nos enseña a hablar con Dios y nos inspira este filial abandono en las manos del Padre. Podemos y debemos recurrir directamente a Jesús, ya que una vez consagrados no iremos solos, sino acompañados de esta bondadosa Madre, la mayor entre todos los intercesores, de forma que hablaremos a Jesús con mucho más seguridad y confianza, sin miedo de ser apartados. En nuestro diálogo con Dios o en las adoraciones a Jesús sacramentado, la Madre estará siempre allí con nosotros, inspirándonos las mejores palabras, alcanzándonos la gracia de la sinceridad, de la confianza, de un amor más tierno a su Hijo Jesús. Por lo tanto, no hablamos con Dios de manera mecánica, sino directamente junto con nuestra Madre para hacerlo con más confianza y perfección. 59. Pero no se dice que cuando entregamos todo a Nuestra Señora, ella pasa a ofrecer todas nuestras buenas obras a Dios y nosotros no más directamente. Sí, cuando nos consagramos totalmente a la Santísima Virgen, todo pasa a pertenecer a ella, de modo que es ella misma quien pasa a ofrecer a Dios todas nuestras buenas obras, después de purificarlas y revestirlas con sus virtudes. Siendo así, de hecho, después de consagrarnos, no somos más nosotros mismos que ofrecemos nuestras buenas obras a Dios, pero sí la Santísima Virgen. Por eso no se debe confundir la presentación de nuestras buenas obras por parte de la Santísima Virgen con nuestro diálogo o relacionamiento con Dios. Ella presenta nuestras buenas obras a Dios, pero no sustituye en nuestro diálogo con Él. Al contrario, nos ayuda a no tenerle miedo y a dirigirnos a Él con mucha más seguridad y confianza. 60. Al consagrarse,
¿Cuáles son las normas o reglas que los consagrados pasan a tener obligación de observar en su vida? La persona que hace la total consagración y se vuelve un esclavo por amor, no pasa a tener ninguna obligación, además de las que toda persona bautizada ya posee. La total consagración no posee un conjunto de normas o reglas que los consagrados pasan a hacer después de esta total entrega. La santa esclavitud de amor es un gran auxilio que Dios pone a nuestra disposición para ayudarnos a vivir las obligaciones que ya adquirimos en el santo bautismo. Pues si no nos tornamos santos, es decir, si no perseveramos en la gracia, nos condenaremos al infierno. La santa esclavitud de amor nos coloca dentro de la escuela del Inmaculado Corazón de María, para ahí aprender a hacer el bien, la voluntad de Dios, y así perseverar en la gracia, sin la cual no nos podemos salvar. 61. Quiere decir que para que se consagren las personas no son obligadas a ser santas o no se exige una perfección mayor. La exigencia de ser santo no resulta de la total consagración, pero sí de nuestro bautismo, y es la condición necesaria para entrar en el cielo. Una vez más, que al morir uno no esté en estado de santidad, en la gracia de Dios, no entrará en el cielo. No se exige que la persona que quiera consagrarse sea una persona muy elevada espiritualmente o que tenga alcanzado una mayor perfección en su práctica religiosa. Todo lo que se exige es que la persona quiera amar a Dios de verdad y tenga un sincero deseo de ser santa y de seguir a Jesús con fidelidad, colocando en práctica sus mandamientos. 62. Pero las personas que se consagran no son obligadas a dejar de ver novelas y programas lascivos, dejar de frecuentar los ambientes y fiestas mundanas como bares, carnavales, discotecas, shows mundanos. No queda la persona obligada a dejar de usar ropas indecentes e inmodestas y tener un comportamiento más recatado, y tantas otras cosas más necesarias para ser santos y vivir en gracia. Las personas deben dejar de ver las novelas inmundas o programas inmorales, deben dejar de frecuentar ambientes mundanos, carnaval, prostíbulos, discotecas, bares, shows mundanos. Deben de dejar de usar ropas sensuales y provocativas. Deben dejar los partidos u organizaciones abortistas, las falsas doctrinas, el odio, el egoísmo, etc. No porque se consagren, pero sí porque son católicas, es decir, porque fueron bautizados y prometieron en su santo bautismo renunciar a todas estas obras de Satanás y ser fieles y obedientes a Jesucristo y a su santa Iglesia. La santidad es, por lo tanto, la obediencia a Dios. Debe ser vivida por todo cristiano, independiente del haber hecho
o no esta total consagración. La consagración nos ayuda a vivir los votos o promesas de nuestro bautismo y a perseverar en la obediencia a los mandamientos. 63. Pero al menos no quedamos obligados a rezar el rosario o la coronilla de Nuestra Señora y a usar las corrientes o cadena, y en el caso de las mujeres a usar apenas faldas y vestidos largos, así como el velo. La total consagración no nos obliga a nada, nada es exigido bajo pena de estar cometiendo pecado. Rezar el rosario o la coronilla, usar las cadenas de hierro y en el caso de las señoras y señoritas, usar el velo o apenas faldas y vestidos largos. No son condiciones para consagrarse, aunque se recomienda vivísimamente todas esas piadosas prácticas. La única condición para consagrarse es que la persona sea bautizada y quiera realmente vivir de modo fiel a su bautismo, es decir, que quiera ser santa y vivir en la gracia de Dios. Las personas que se consagran y se dejan formar por Nuestra Señora, si aún no han practicado una piedad más perfecta, seguramente a eso serán conducidas, desde que sean dóciles y se dejen formar por esta buena Madre y Maestra incomparable. 64. ¿Cuál es el modo que San Luis María de Montfort enseñó para recibir la Santísima Eucaristía? Para obtener este modo, perfección el mayor entre los actos de la vida cristiana. Y lo que nos aconseja al respecto es: 1. Humillándonos en la presencia de Dios antes de la comunión, renunciando a las propias disposiciones y pidiendo a María que nos preste su corazón para que podamos recibir a Jesús sacramentado con las disposiciones con que ella lo recibía. 2. Suplicar a nuestro Señor en la hora de la comunión que repare nuestra indignidad y deje solamente las virtudes y los méritos de su Madre, que es toda nuestra esperanza. 3. Después de la comunión suplicamos que sean nuestras mismas disposiciones de fe, de amor, de reconocimiento, con las cuales Nuestra Señora adoraba a Jesús en sus santas comuniones, para que le podamos ofrecer a Jesús por toda acción de gracias. 65. Aún no poseyendo más obligaciones como los demás bautizados, ¿posee el consagrado a Nuestra Señora alguna restricción que otros no tienen? Salvo la de que no se deben ofrecer los méritos por las oraciones y buenas obras por el hecho de no poseerlas más, una vez que todo lo entregaron a la Santísima Virgen. 66. ¿La espiritualidad de los consagrados es diferente? Sí, en el sentido que éste, consciente de sus flaquezas y limitaciones, resolvió instrucción de modo que así tenga más garantías de mantenerse en la gracia de Dios y de aplastar la cabeza del enemigo cuando sobrevengan las tentaciones. Los consagrados no son
una casta aparte. Son simplemente apenas bautizados que recurrieron a la Santísima Virgen para que ella les enseñe a amar a Jesús y a perseverar en sus enseñanzas. 67. ¿Qué acontece si un consagrado comete un pecado mortal? ¿El hecho de ser consagrado convierte los pecados más graves todavía? Ocurre con él lo mismo que con cualquier otro bautizado, es decir, pierde la gracia de Dios y se coloca en el camino del infierno, hasta que, arrepintiéndose, confiese con un sacerdote sus pecados y se reconcilie con Dios y con la Santa Iglesia. El hecho de que estemos consagrados no convierte nuestros pecados más o menos graves. Debemos siempre recordar que un consagrado es simplemente un católico consciente de su fragilidad, que confió su vida a la Santísima Virgen para que ella le ayudase a ser fiel a Jesús. 68. ¿Cómo puedo lidiar con el miedo de no conseguir honrar a Nuestra Señora? Este tipo de miedo generalmente es resultado de la inmadurez espiritual y de la poca confianza en Dios. Uno de los efectos de la consagración en el alma de la persona que busca vivenciar esta entrega justamente es el aumento de la confianza en Dios y el cambio en la forma de relacionarse con Él. Pues Nuestra Señora nos ayuda a superar el miedo a Dios y nos lleva a verlo como un Padre bondadoso, que nos ama tiernamente y en quien podemos confiar plenamente. Nuestra Señora es muy honrada por nosotros cuando hacemos la consagración, una vez que por este acto estemos confiándole toda nuestra vida y todo lo que poseemos, y continuaremos honrándola en la medida en que confiemos en ella y nos dejemos conducir por ella, para que nos vuelva más auténticos seguidores de Cristo. La consagración no trae consigo ninguna norma de conducta específica, solo renueva los votos bautismales por los cuales renunciamos al pecado y a todas las obras de Satanás. El pantalón en sí no sería pecaminoso si fuese suelto y si usase una camisa o camiseta que tapase las caderas de forma que no permitiese retractar y exponer el cuerpo de la mujer. En la realidad, raramente se usan pantalones decentes que no sean apretados y modeladores del cuerpo, por lo que se recomienda a evitar el uso de estos. Entretanto, si alguna señora o señorita los quiere utilizar de modo decente, no estará pecando. 69. ¿Cómo vivir la modestia de María siendo hombre? La modestia es una virtud que vale para todos, hombres y mujeres. Se refiere a la sobriedad y pureza en el modo de vestirse, hablar, mirar, jugar y todas las áreas del comportamiento. Siendo así, un hombre no debe vestirse de forma sensual y provocativa. Debe renunciar a las ropas ajustadas, cortas o que de alguna forma retracten el cuerpo y transmita sensualidad. También debe guardar la modestia en el hablar
y en demás actividades. Como dice San Pablo, todo lo que hacemos debemos hacerlo para el Señor, con la intención de agradarlo en todo. 70. ¿Cómo los hombres pueden imitar a María sin afectar su masculinidad? La imitación de María se refiere a sus virtudes, por lo tanto, es lo mismo si se es hombre o mujer. Todos nosotros necesitamos ser santos y María es el modelo acabado de todas las virtudes. La imitación de las virtudes de María vuelve a un hombre aún más sólido en su virilidad. 71. ¿Podemos después de consagrados continuar poseyendo gustos mundanos? Por ejemplo, gustar de una determinada banda o programa que sea religioso. Depende. Como cualquier persona cristiana, un consagrado debe evitar todo lo que es pecado y ofende a Dios, y buscar hacer todo cuanto pueda honrarlo. Si la música va en contra de la fe y la moral cristiana, debemos rechazarla prontamente. De lo contrario, podremos oírla. Lo mismo se dice del programa u otra actividad, pero eso no se debe al hecho de ser consagrados, y sí al hecho de ser católicos. Creen en Dios y quieren honrarlo con su obediencia. 72. ¿Cómo explicar a la familia la consagración? La consagración es un hecho personal, algo interior entre las personas y Dios, una práctica aprobada y recomendada por la Iglesia que por lo tanto no carece de permiso o aprobación de la familia, pues no comporta ningún tipo de práctica que ponga en riesgo la salud del cuerpo o del alma. Al contrario, nos ayuda a ser mejores como personas, como cristianos, como hijos, como hermanos, como padres, como madres, como curas, como religiosos, etc. Podemos comunicarla a nuestra familia y asimismo incentivarlos a hacer también esa total entrega a Jesús por María. Cuando se trata de niños, estos deben ser preparados por los padres o con el conocimiento de ellos. 73. ¿Es necesario colocar María en el nombre cuando se hace esta consagración? No es necesario, se trata de algo opcional para quien no posee este dulce nombre en el suyo. De hecho, el privilegio es todo nuestro. Una grandísima gracia el que podemos añadir a nuestro nombre el glorioso nombre de nuestra Madre Santísima, pues allá en el cielo sí perseveramos en la gracia. Así seremos llamados con nuestro nombre añadido, con el nombre de la Santísima Virgen. 74. ¿Con cuántos años se puede consagrar? Después de que se tenga entendimiento, más o menos 7 años, de preferencia después que ya aprendió a leer y a escribir, desde que el niño sea adecuadamente preparado y sus padres o responsables le proporcionen una vida cristiana. Es necesario que al menos de modo básico el niño comprenda lo que está haciendo. 75. ¿Podemos consagrar los bebés por este método? No podemos consagrar bebés por este método,
o quien no tenga entendimiento, porque se trata de una entrega personal, es decir, de una consagración que la persona hace de sí misma a Dios por medio de Nuestra Señora, lo que exige un mínimo de conciencia y conocimiento de lo que se está haciendo. 76. ¿Es necesario estar listos para consagrarnos? ¿Cómo sabemos si ya estamos listos? Lo que se exige para podernos consagrar es simplemente ser bautizados y tener sincero deseo de vivir los votos bautismales. Fuera de eso, lo que necesitamos es leer y estudiar el tratado de la verdadera devoción y hacer los 30 días de preparación en los ejercicios espirituales. 77. Lo que dicen las personas que dicen que no son dignas de hacer esta consagración. Normalmente las personas que así dicen no saben lo que están hablando. Consagrarse o no es cuestión de ser o no ser digno, pues rigurosamente hablando, nadie es digno de las cosas sagradas, pero Dios mismo nos vuelve capaces de recibirlas, así como su gracia. Si una persona no se cree digna de hacer esta consagración, ¿cómo podrá entonces recibir la Santísima Eucaristía, que es el propio Dios? La consagración no es solamente por los perfectos o para los perfectos, pero sobre todo sí para los que quieren auxilio para ir al cielo. Nos consagramos no porque somos dignos, pero sí porque necesitamos de ayuda para ser fieles a Dios y a los votos de nuestro bautismo. 78. ¿No es Nuestra Señora que escoge los que ella quiere que sean sus esclavos por amor? ¿No es necesario una señal o una revelación mística para podernos consagrar? Nuestra Señora ya escogió a todos sus hijos para consagrarse y ser esclavos por amor. Lo que es necesario es que nosotros la escojamos a ella para ser nuestra madre, maestra y formadora, como lo determinó Jesús. Y hacemos eso por medio de esta total entrega o santa esclavitud de amor. El mayor incentivo para hacernos esclavos por amor ya fue dado por el Espíritu Santo y está en las Sagradas Escrituras, cuando Él nos dice: «Sed santos porque yo soy santo». O podemos escuchar las palabras salidas de la boca del propio Jesús: «He ahí a tu madre». ¿Necesitamos aún de alguna otra confirmación? ¿Quién entendió que la consagración es un auxilio que Dios nos proporciona para ayudarnos a ser santos y perseverar en la gracia? No queda vacilando para hacer su total entrega. De lo contrario, ciertamente la duda no será si quiere o no consagrarse, más bien si quiere o no ir para el cielo. 79. ¿No sería imprudencia hacer esta consagración muy joven? Imprudencia es dispensar o retrasar un medio tan excelente que Dios nos dio para ayudarnos a ser santos. Cuanto antes lo hacemos, tanto mejor para crecer en el amor a Dios y preservarnos del mal y del pecado. 80. Como consagrado,
corro el riesgo de pasar más tiempo en el purgatorio por el hecho de haber donado todo el valor satisfactorio o indulgencia de mis méritos? Como dice San Luis Griñón de Montfort, ese pensamiento es fruto del amor propio y del egoísmo y se destruye por sí mismo. ¿Dejaría Nuestra Señora que pasáramos más tiempo en el purgatorio de lo que es necesario por el hecho de habernos despojado completamente para honrarla más? Claro que no. Al contrario, ella es la ecónoma de Dios, es el banco sagrado donde sus hijos y esclavos por amor depositan todo su tesoro espiritual. Ella podrá usar de los valores espirituales ahí depositados para abreviar mucho nuestro tiempo o librarnos del purgatorio. Amemos y hagamos el bien de la mejor manera posible y todo lo restante confiémoslo a ella, que nos ama tiernamente y quiere nuestro bien. 81. Cuando hacemos esta consagración, ¿necesitamos renovarla todos los años? Sí es importante renovar todos los años esta consagración, haciendo nuevamente los ejercicios espirituales. Como tenemos siempre la tendencia de olvidar nuestros propósitos y de enfriar el fervor inicial. Esta práctica nos ayuda a siempre pensar de nuevo en la entrega que un día hicimos para que podamos vivenciarla aún mejor y recoger más y mejores frutos de esta gran espiritualidad. 82. ¿Es posible que una persona que se consagró por este método se desconsagre? La consagración es perpetua, es decir, una vez hecha es para siempre, a no ser que la revoquemos expresamente, lo que en la práctica significaría renunciar a Jesucristo y a la Santísima Virgen para entregarse al diablo. 83. Cuando un consagrado se confiesa, el sacerdote da como penitencia rezar por una determinada intención. ¿Cómo debe proceder el consagrado una vez que entregó sus méritos a la Santísima Virgen? Debe cumplir la penitencia dada por el sacerdote en una confesión, pues Nuestra Señora, como sierva obedientísima, quiere también que sus hijos lo sean. 84. Quien todo entregó a la Santísima Virgen por esta consagración, puede hacer novenas a los otros santos o mismo consagraciones como a San José o a los santos ángeles. Sí, la consagración a Nuestra Señora nos hará aún más devotos y amigos de los santos. Podemos rezar y consagrarnos a los ángeles y santos, pues esta entrega ayudará a hacer de modo más perfecto todas las buenas prácticas devocionales. 85. Entonces, podemos decir que hacemos votos de pobreza, obediencia y castidad al consagrarnos. No hacemos votos de pobreza, obediencia y castidad, que son propios de las congregaciones u órdenes religiosas. Esta consagración puede ser hecha por todas las personas bautizadas que quieran ayudar para conservar, crecer
y perseverar en la gracia de Dios, independientemente del estado de vida a la cual sean llamados a vivir.